Vamos a ver entonces el primer problema de transporte de carga. Me gusta empezar por el problema y desarrollar un poco las fórmulas a medida que las vamos necesitando. Entonces, el primer problema dice que para el mercurio a 0 grados centígrados la conductividad es de 1,062963 por 10 a la 6 Siemens por metro. Y bueno, tengo varios ítems. El primero me dice si la resistencia de una celda que contiene mercurio es de 0,2431 ohm, ¿cuál es la constante de celda? Bien, vamos a empezar por ese ítem. O sea, estaríamos en el problema 1 y vamos a empezar por el ítem A. Entonces, yo lo que sé que la conductividad para el mercurio es de 1,062963 por 10 a la 6 Siemens por metro. Y en el ítem A me dice que la resistencia, o sea, coloqué en un tester, medí la resistencia en una celda de conductancia. Me dice que la resistencia es de 0,2431 ohm. Bien, la resistencia es la, digamos, como su nombre lo indica, es la capacidad que tiene un material de resistir el paso de la electricidad. La conductividad es lo contrario, perdón, la conductancia es lo contrario, o sea, la conductancia es, que se representa con la letra L, es 1, la inversa de la resistencia. Entonces, si es lo contrario, es la capacidad que tiene una sustancia de conducir la electricidad. Entonces, la conductancia tiene medidas de Siemens o, lo que es lo mismo, ohm a la menos 1. Entonces, si yo quiero calcular la conductancia de esta solución, lo único que tengo que hacer es la inversa de la resistencia. ¿Alguno de ustedes me podría decir cuánto vale la conductancia de esta solución, del mercurio con esta celda? $4,11. 4,11. Como esto es ohm, puede ser ohm a la menos 1 o directamente 4,11 Siemens, ¿sí? O sea, es lo mismo decir ohm a la menos 1 que Siemens. Bien, entonces, el ítem A lo que me está pidiendo es que calcule la constante de celda del aparato que estoy utilizando para medir el mercurio. Entonces, desgraciadamente tenemos dos fórmulas para la constante de celda. Entonces, se relacionan entre sí, pero para que no tengan que acordarse de memoria todas las fórmulas, vamos a tratar de pensarlas. Entonces, yo sé que la conductancia es proporcional a la conductividad, ¿sí? En este caso, este 4,11 Siemens es proporcional a este 1,06 por 10 a la 6 Siemens por metro. Ahora, ¿cuál es esta, o sea, para pasar esta proporcionalidad, la constante de proporcionalidad, depende de la geometría de la celda? O sea, una celda de conductancia son dos plaquitas que tienen una determinada área y están separadas una distancia, ¿sí? Que se puede medir esas longitudes. Entonces,
Ahora yo les pregunto, la conductancia, ¿cuánto va a ser mayor? ¿Cuanto mayor sea el área o cuanto mayor sea la distancia? Imagínense que están entrando a Buenos Aires. No sé si conocen, se entra desde Rosario por el acceso norte. Tiene más o menos 6 carriles ese ingreso a Buenos Aires. O sea, es bastante ancho. ¿Por qué es bastante ancho? Para que muchos autos puedan... Entonces, a mayor área, ¿hay mayor conductancia? ¿O a mayor área hay menor conductancia? Mayor. Exactamente, cuanto más ancho el camino, mejor puedo ir. Entonces, si yo quiero poner la conductancia acá y la conductividad acá y acá pongo un igual, a mayor área, mayor conductancia, entonces le pongo el área acá. Ahora fíjense acá, vamos a ver qué pasa con la distancia. ¿Dónde hay mayor conductancia? ¿Por este caminito o por este caminito? ¿El caminito de línea punteada o el caminito de línea sólida? Si yo tengo que ir del punto A al punto B. Exactamente, ¿qué vemos acá? Que a menor distancia, mayor conductancia. Entonces, es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, ponemos área sobre distancia y me daría la constante de proporcionalidad. A esta la vamos a llamar constante de celda, ¿sí? Vamos a ver un poco las unidades. Yo sé que la conductancia tiene unidades de Siemens, ¿sí? O sea, cuando la calculo, me da unidades de Siemens. La conductividad, que depende del material, tiene unidades de Siemens sobre metro, ¿sí? Estamos hablando del sistema internacional. Un área en el sistema internacional, ¿qué unidades tiene? Metro cuadrado, metro acá, la distancia. Entonces, fíjense, este metro se me simplifica con este. Entonces, ahí sí, este metro se me simplifica con este metro y me queda el Siemens este. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera calcular la constante de celda con estos datos, simplemente esto que está multiplicado, o sea, acá me quedaría que la conductancia es la constante de celda por la conductividad del mercurio. Entonces, ¿qué ocurre acá? Me va a quedar que la constante de celda es la conductancia dividido la conductividad del mercurio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto les da eso? 3,87 por 10 a la menos 6. Perfecto, eso es lo que me dio a mí. Por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Bien, acá ya tienen la constante de celda. Si se fijan, en el resultado del problema 1, me dice que la constante de celda es 2,6 por 10 a la 5, pero metro a la menos 1. ¿Sí? Yo les digo que esto está bien, pero esto también está bien. ¿Cuál es la relación entre esta constante de celda y esta constante de celda? O sea, ¿cómo llego de esta a esta? Es la inversa, ¿sí? Es la inversa. En la respuesta del problema 1, la constante de celda no está definida como área sobre distancia, sino está definida como distancia sobre área. Ahora bien, si ustedes no tienen el dato de la respuesta,
ustedes dan esta respuesta y esa es la constante celda. O sea, desgraciadamente la constante celda puede ser área sobre distancia o distancia sobre área. ¿Cómo se dan cuenta? Por las unidades. Si tiene unidades de longitud de unidad, quiere decir que es área sobre distancia. Ahora, si tiene unidades de longitud a la -1, quiere decir que es distancia sobre área. O sea, puede ser metro, centímetro, milímetro, sería área sobre distancia. O puede ser metro a la -1, centímetro a la -1, milímetro a la -1, quiere decir que le están definiendo como distancia sobre área. ¿Sí? Pero, si ustedes responden esto, ya está el problema terminado ahí. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Yo, profe, Sí. con los datos que tenemos acá no podemos llegar al segundo resultado, ¿no es cierto? ¿Al segundo resultado cuál es? De esta esta, sí, sí, haces 1 dividido 3,87 por 10 a la -6. Claro, pero digo, directamente me va a dar eso, después yo puedo hacer... Claro, sí. Pero, a ver, si ustedes informan esto, está perfecto. Listo. Bien, vamos entonces ahora a resolver el ítem B. A ver qué me tengo que quedar. Sí. O sea que yo, por ejemplo, lo calculé haciendo la resistencia por la conductividad y me dio en metro a la -1. No estaría mal ese No está resultado, mal, no está que mal. expresarlo. No está mal. O sea, la constante de celda se puede expresar en metros o en metro a la -1, o si quieren en centímetros o en centímetro a la -1. En general conviene hacerlo en el sistema internacional, así uno, digamos, es como el acuerdo de presentar las unidades. Pero no está mal, o sea, siempre y cuando pase bien de metros a centímetros, está todo bien. Entonces acá medimos, bueno, teníamos el dato de conductividad del mercurio. El mercurio es un metal líquido. Los metales transportan muy bien la corriente eléctrica. De hecho, fíjense que la resistencia en esta celda era 0,2431. ¿Qué ocurre? Ahora vamos a hacer con la misma celda, pero en lugar de colocar mercurio, que es un metal, vamos a colocar una solución. Acá lo que transportan la carga en la corriente eléctrica no son huecos en el mar de electrones, que es lo que lo transporta en un conductor metálico, sino que son iones que se tienen que mover. Y esos huecos se mueven mucho, o sea, transportan mucho mejor la electricidad un metal que una solución. Pero bueno, las soluciones también transportan electricidad. Entonces, fíjense, me dice, si la misma celda, o sea, estas que ya calculamos la constante celda en el ítem anterior, se llena ahora con una solución de cloruro de potasio 0,40 molar, fíjense que acá antes tenía el mercurio solo, el mercurio es mercurio a una determinada temperatura. Acá tengo que dar qué sal tengo y qué concentración, porque obviamente cuanto más concentrada, mejor va a transmitir la corriente eléctrica, transportar la corriente eléctrica. Entonces, me dice cloruro de potasio 0,40 molar a 0 grados. Y fíjense la resistencia. La resistencia en el ítem B es de 3,966 por 10 a la 4 ohm. Acuérdense que la resistencia para el mercurio fue de 0,2431 ohm. Entonces, ¿qué tiene mayor resistencia? El cloruro de potasio 0,40 o el mercurio. El cloruro, o sea,
tiene mayor resistencia, entonces va a tener mucha menor conductancia, ¿sí? Porque este número grande lo paso al denominador, entonces me va a quedar una conductancia también mucho menor. ¿Por qué? Porque ¿quién conduce mejor la electricidad? Un metal que una solución. Entonces, díganme cuánto es la conductancia para el cloruro de potasio 0,40 molar. 2,52 por 10 a la menos 5. 2,52 por 10 a la menos 5. A ver, chequeo que estemos bien. Sí. ¿Qué unidades tiene? Ohm a la menos 1, o lo que es lo mismo, Siemens. ¿Sí? Bien. Entonces, el ítem B me pide que calcule la conductividad, ¿sí? O sea, yo sé que L es, para el cloruro de potasio, es la constante de celda, que la calculé antes, por la conductividad del cloruro de potasio 0,40 molar. ¿Sí? Bien, entonces, mi incógnita es esto, ¿sí? La conductividad. Entonces, la conductividad del cloruro de potasio 0,40 va a ser igual a la conductancia del cloruro de potasio 0,40 dividido la constante de celda. Pero acá, ¿qué constante de celda tengo que usar? Fíjense que acá estoy usando esta proporcionalidad, o sea, esta constante de celda es A sobre D. O sea, ¿qué constante de celda tengo que usar en esta fórmula? La que tiene unidades de metro, ¿sí? Porque si utilizara la otra, estaría en el denominador. Bien. ¿Cómo me doy cuenta de eso? De que cuándo tengo que usar cada uno. Haciendo un análisis de unidades. Fíjate, esto vos sabés que tiene unidades de Siemens. Esto tiene unidades de Siemens por metro. Entonces, esta constante tiene que tener unidades de metro para que te quede Siemens sobre metro. Si tuviera unidades de metro a la menos 1, te quedaría Siemens por metro. ¿Sí? Claro, sí, claro. De nada. Bien, entonces, ¿cuánto les da la conductividad? 6,63 digamos. Siemens por metro. ¿Sí? Está cerca del resultado del problema. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que, nuevamente, la conductividad, que depende ya sí de la sustancia, si comparo este valor 6,53, es mucho menor a la conductividad del mercurio, que era 1,06 por 10 a la 6. O sea, era 1.000.000 la del mercurio, y acá es 6 y pico, ¿sí? Es 1.000.000 de veces mayor, casi, o sea, la del mercurio, y eso es por lo bien que transportan la electricidad los metales. Bien, me dice que calcule la conductividad molar. La conductividad molar, o sea, antes la conductividad era la letra kappa. Acá la conductividad molar se representa por la letra lambda mayúscula y se puede poner o no una M ahí, depende, aparece en ciertos libros con una M y en otros sin la M. Pero sabemos que es la conductividad molar, ¿sí? O sea, la conductividad por moles. ¿Y por qué es esto? O sea, es como una manera
como yo les dije antes, a medida que yo agrego más iones a la solución, la conductividad va a cambiar. Entonces, debido a que la conductividad depende de la concentración, si nosotros hacemos la conductividad dividido la concentración, estaríamos calculando una conductividad por unidad de moles de esa solución. Entonces, la fórmula para calcular la conductividad molar es bastante sencilla. Tenemos el valor de conductividad, lo acabamos de calcular antes, 6,53. Perdón, 6,63 habíamos dicho. Vamos a respetar lo que dijo la compañera cuando lo calculó. Siemens por metro. Y lo divido por la concentración. O sea, yo sé que la concentración de la que estoy hablando es 0,40 molar. ¿Esto qué significa? Que son 0,40 moles por litro. ¿Sí? Esa es la definición, mol acá. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Coloco acá el 0,40. Acá vamos a colocar las unidades de la concentración, mol, dividido litro, denominador de denominador es numerador. Y acá tengo un problema de unidades. A ver, podrían hacer 6,63 dividido 0,40, pero las unidades le van a quedar Siemens, litro, por metro, por mol. Y no es, o sea, es un poco desprolijo informar estas unidades, porque nosotros sabemos que en este litro están metidos metros cúbicos o centímetros cúbicos que se podrían simplificar con los metros. Entonces, lo que vamos a hacer es usar factores de conversión para lograr, digamos, no tratarlo, vamos a lograr simplificar estos metros con estos centímetros cúbicos que pueden pasar a ser metros cúbicos. Entonces, ¿cuántos centímetros cúbicos hay en un litro? Yo les pregunto. 1000. 1000. Entonces, yo quiero que se me vaya el litro. Lo pongo acá abajo y acá abajo pongo centímetros cúbicos. Entonces me dijeron que en 1000 centímetros cúbicos hay un metro. Hay un litro. ¿Sí? Ya este se me va. Ahora acá tengo metro y acá tengo centímetros cúbicos. Entonces, vamos a lo simple. Vamos a pasar centímetros a metros para estar en el sistema internacional y luego vemos cómo lo simplificamos. Entonces, ¿cuántos centímetros hay en un metro? Sencillita la pregunta. 100. Entonces, pongo acá centímetro, pongo acá metro, yo sé que hay 100 y acá hay 1, pero todo esto lo voy a tener que elevar al cubo. ¿Sí? Vamos a escribir acá que nos queda más lugar. Entonces tenemos 6,63 sobre 0,40 Siemens, metro, litro, mol, 1000 que estaba acá, centímetro cúbico, estoy copiando nomás, sobre litro, un litro. Entonces acá sí ya puedo elevar al cubo. 1 al cubo me da 1. 100 al cubo sería 2 ceritos, 2 ceritos, 2 ceritos, 1.000.000 de centímetros cúbicos. O sea, en un metro cúbico hay 1.000.000 de centímetros cúbicos. Entonces, ahora vamos a simplificar. Dijimos que el litro se me iba con el litro. El centímetro cúbico con el centímetro cúbico. Y este metro se lleva unos de estos metros. Por lo tanto, acá me queda al cuadrado. Podemos simplificar un poquito más. Estos 3 ceritos se me van con estos 3 ceritos. Entonces, si hago 6,63
dividido, acá tengo un 1, no pasa nada, dividido 0,40 dividido 1000, me va a quedar la conductividad molar en Siemens metro cuadrado por mol. ¿Cuánto da? 6,63 dividido 0,40 dividido 1000. 0,0163 Siemens metro cuadrado por mol. ¿Sí? En algunos problemas, dependiendo cuál es la constante de celda, está bien dejarlo en centímetros. Podría quedar esto en centímetros cuadrados. Ya lo vamos a ver en el próximo problema. Pero acá está el resultado. Me dice, si el área promedio, ¿se acuerdan? Teníamos la celda de conductancia. Me dice, si el área promedio... me perdí. Sí, acá. Si el área promedio de la sección transversal, o sea, este A, es de 0,9643 milímetro cuadrado, me pregunta cuál será la distancia a la que están separados esas dos plaquitas con esa área total. O sea, esta es la suma de las dos áreas. Bien, es bastante sencillo. Yo sé que la constante de celda en unidades de metro es área sobre distancia. Esto sería metro cuadrado sobre metro, me queda en metro. Y esa constante de celda nos había dado... Esperen que me perdí. La constante de celda 3,87 por 10 a la menos 6 metros. ¿Sí? Bien. Esta es la constante de celda con la que vamos a trabajar, definiendo la constante de celda como área sobre distancia. Entonces, mi incógnita es la distancia, me va a quedar que la distancia va a ser área sobre constante de celda. ¿Sí? Constante de celda, esta es una K. La conductividad era una capa, es una letrita griega un poquito más chica. Bien, entonces, el área es 0,9643 milímetros cuadrados. Y la constante de celda es 3,86 por 10 a la menos 6 metros. Y acá nuevamente tengo de un lado milímetro, del otro lado metro. O paso todo a milímetro o paso todo a metro. Que lo informe en una unidad particular, vamos a calcularlo en la que sea más fácil los cálculos. Entonces vamos a pasar estos metros a milímetros. Entonces, como este metro está en el denominador, coloco el factor de conversión con el metro arriba, para que se me simplifique acá. En un metro, ¿cuántos milímetros hay? 1000, eso lo sabemos todo. Entonces, el metro se me simplifica acá, el milímetro se me simplifica acá. Entonces tengo que hacer 0,9643, que es el área, dividido la constante celda 3,86 por 10 a la menos 6, dividido 1000. ¿Cuánto da eso? $249,82 milímetros y listo, ya está. Ahora, en la respuesta está en centímetros. Bueno, corremos un lugar la coma y vemos que es 24,9 centímetros. ¿Sí? Son casi 25 centímetros. Acá no hacemos cálculos. Me dice, ¿de qué manera podría independizar la conductancia de la concentración? Entonces me dice que diagrame una experiencia para ello. Bien, ¿qué ocurre? En un experimento, cuando uno mide la conductancia,
tenemos la celda y tenemos acá los cationes y los aniones de la solución. ¿Se ven ahí? Entonces, ¿qué se hace en un experimento de conductancia? En un experimento de conductancia, en cierto momento, esta plaquita tiene una carga negativa y esta plaquita tiene una carga positiva. Si esta plaquita tiene una carga negativa, ¿a quién va a atraer? ¿A los cationes o a los aniones? Los cationes. A los cationes. Entonces este catión se va a acercar para acá y este anión se va a ir para acá. Pero fíjense qué le ocurre. Vamos a fijarnos entonces en un catión que se está acercando a la placa que tiene carga negativa, o sea, está yendo para acá. Pero acá hay muchos aniones que están yendo para el otro lado, porque del otro lado tengo la plaquita con carga positiva. Fíjense que este anión tiene una atracción por la placa, pero también tiene como una atracción por por los aniones que se están yendo para el otro lado. Entonces, ese movimiento de transporte de carga se ve impedido por los aniones que están yendo para el otro lado. Entonces, lo que uno debería calcular sería calcular una medida de conductividad molar, pero que no tenga en cuenta la presencia de los aniones, o para un anión la presencia de los cationes que están viajando alrededor. Entonces, uno lo que tiene que hacer es una extrapolación a dilución infinita. Entonces, voy a borrar un poco acá. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Sí. Perdón, ¿eso sería el efecto de retardación que está mencionado en la teoría? Exactamente. De nada. Entonces, para evitar ese efecto, lo que uno hace, vamos a pensar el experimento. Tengo una solución, vamos a poner el cloruro de potasio, y tengo varias soluciones, o sea, tengo a una determinada concentración, qué sé yo, 0,1 molar, 0,2, 0,3. Yo conozco la constante celda la calculé antes. Entonces, mido la conductancia, ¿sí? La conductancia, a medida que voy aumentando la concentración, la conductancia va aumentando. Con esta medida de conductancia, calculo la conductividad, ¿sí? Sé cómo calcular a partir, o sea, esto es experimental, o sea, esto lo calculo en forma experimental con el conductímetro. Entonces voy a tener un valor para 0,1, un valor para 0,2 y un valor para 0,3. Ahora, sé calcular a partir de la conductancia y la constante de celda, calculo la conductividad. ¿Sí? Lo hicimos en el ítem B. ¿Sí? Cuando calculamos la conductividad para 0,40. Voy a tener entonces 4 datos. Una vez que tengo la conductividad, como hice en el ítem C, calculo la conductividad molar. Entonces voy a tener un dato A, un dato B, un dato C y un dato D de la conductividad molar para distintas concentraciones. ¿Sí? La habíamos calculado en el ítem C para la concentración 0,40. Entonces, luego tengo que aplicar la ley de Kohlrausch. Kohlrausch dijo que la conductividad molar tiene una relación lineal con la raíz cuadrada de la concentración. Entonces, ¿y qué dice? Que la conductividad molar es igual a la conductividad molar a dilución infinita, puede ser un 0, puede ser un infinito, depende,
menos una constante por la raíz cuadrada de la concentración. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Medir las 4 conductividades molares. Acá calculo la raíz cuadrada de la concentración. O sea, esto sería la raíz cuadrada de 0,1, la raíz cuadrada de 0,2, la raíz cuadrada de 0,3, la raíz cuadrada de 0,4 y grafico la raíz cuadrada de la concentración en el eje X y en el eje Y la conductividad molar. Entonces, para electrolitos fuertes, o sea, algo que me olvidé mencionarles, que esta ley se cumple para electrolitos fuertes. ¿Qué son electrolitos fuertes? Son electrolitos que cuando se disocian lo hacen totalmente. O sea, el cloruro de sodio, cuando yo lo meto, lo disuelvo, se disuelve totalmente en iones sodios y en iones cloruros. Entonces, o los ácidos fuertes, el ácido clorhídrico, cuando se disocia todas las moléculas de ácido clorhídrico se disocian en protones y cloruros. Entonces, si esto es un electrolito fuerte, como lo es el cloruro de calcio, voy a tener que la conductividad molar, debido a que tiene una pendiente negativa, voy a tener los 4 puntos experimentales. Voy a hacer una regresión lineal con esos puntos y voy a calcular la ordenada al origen que me va a dar la conductividad molar a dilución infinita, en este caso del cloruro de potasio. Acá yo no le tengo que poner concentración, nada, porque esto depende ya solamente del cloruro de potasio. ¿Sí? Y así me independizo de, o sea, estoy independizando la conductancia de la concentración.